Muchas gracias, buenos días. Primero que nada, agradecer la invitación a los organizadores, a todo este grupo que hace posible que nos reunamos periódicamente. Un agradecimiento especial a Alejandro Afani, a Esteban, porque me hicieron venir. Está actualmente el Congreso Nacional de Infectología en una ciudad vecina de aquí en Puebla. Ayer tuve que estar allá, pero me ayudaron a estar aquí con ustedes. Y doble agradecimiento para Esteban, porque he de hacer el disclosure que una muy buena parte del material me lo proporcionó él para ayudarme a venir. Así que, pues, me pidieron que platicara sobre Doxipep y me preguntaban si deberíamos esperar más evidencia. Y entonces tengo una versión corta y una versión larga. La versión corta es no hay que esperar más evidencia y si quieren ya nos vamos. Pero ahora se aguantan a la versión más larga para decirles por qué no deberíamos esperar más evidencia desde mi punto de vista. Y solo quisiera empezar, seguramente muchos de ustedes la reconocen, Frida Kahlo. Frida Kahlo, si tienen oportunidad en una vueltecita, se escapan ahí a la Casa Azul, pero Frida Kahlo es de esas pintoras que junto con Rembrandt y Van Gogh son quienes más autorretratos tienen. Son gente que se dedicaba mayoritariamente a verse a sí mismo y a representarse a sí mismos. Son ellos tres quienes tienen más autorretratos y ella pintaba de muchas cosas, pero expresaba sus sentimientos y temas de salud. Y solo les quería comentar que, entre otras cosas, Frida Kahlo tuvo sífilis. Frida Kahlo vivió entre 1907 y 1954, tuvo sífilis y en su momento recibió tratamiento con Salvarsan, este producto mercurial que había ido desarrollando Paul Ehrlich, tratando de tener una solución a la sífilis, que era un gran problema. Cuando logró desarrollar el Salvarsan, se descubrió la penicilina y se acabó el Salvarsan, para bien o para mal. Pero todo eso que parece que hace tantos años, y ahora seguimos preocupados con lo mismo y andamos viendo qué hacer con la sífilis. Entonces, como me preguntaban si debemos esperar más, esta parte de las etapas del cambio es lo que uno hace cuando toma una decisión. La decisión que sea un paciente con VIH que va a iniciar un tratamiento, una persona con alcoholismo que quiere dejar el alcohol, los que frecuentemente queremos bajar de peso, y entonces empiezas con la precontemplación. No estoy gordo, o sea, estoy llenito de amor y así, ¿no? O sea, en realidad no lo necesito, pero luego ya ves que no te cierra el pantalón y dices, bueno, puede que sí, poquito amor, pero también como que sí estoy gordito, y entonces ya empiezas a prepararte para tomar una decisión, decidir hacerlo y mantenerte haciéndolo. Estas etapas del cambio las vemos en diferentes cosas y yo creo que es una manera de ver qué deberíamos hacer con Doxipep. Una parte es, creo que por un tiempo, evidentemente, pues como que consideramos, pues ahí no hay un problema. O sea, ¿por qué tenemos que estar hablando de esto? Esto no es un problema. Pero luego empezamos a darnos cuenta, ahorita ya nos planteaba Andrea, este tema de PrEP, o sea, nos hace visualizar que teníamos un problema con el VIH, que tenemos una manera de prevención como es el PrEP y que podemos hacer algo, y vemos que es una estrategia efectiva. Prevenir con medicamentos, porque es todo un cambio, porque veníamos en esa idea del VIH de sí, que cambia tu actividad sexual y que vea misa y esas cosas, está bien, pero, o sea, ya de veras, ¿no? O sea, entrarle como son las cosas y con los medicamentos, y vimos que funcionaba PrEP. El problema es que cuando volteamos a ver si este PrEP nos sirve, además de VIH, para otras infecciones de transmisión sexual, la respuesta rápida es no. No solo no nos protege de otras infecciones de transmisión sexual,
sino que incluso sabemos, vimos muy rápidamente en los estudios de PrEP, cómo las personas que ingresan a usar PrEP en comparación con los que no usan PrEP, incrementan su cantidad de infecciones de transmisión sexual, tanto de gonorrea, de clamidia o de sífilis. Entonces, no solo el PrEP no previene las otras infecciones de transmisión sexual, sino que hemos visto que se pueden presentar más y tenemos reportes enormes de la epidemiología de las infecciones de transmisión sexual en personas que están recibiendo PrEP y nos damos cuenta de que el incremento es persistente y mayoritariamente se observa en las diferentes poblaciones en los que lo hemos visto, con incidencias elevadas de infecciones de transmisión sexual en este grupo. En PrEP, en nuestra región, todo este trabajo de INPREP realizado en Brasil, México, Perú, pues pudimos ver esta parte, si bien no un incremento tan dramático como el que veíamos en otras series, pero sí vimos incremento en infecciones de transmisión sexual en los usuarios de PrEP, y estas infecciones de transmisión sexual se focalizaron en participantes más jóvenes y en mujeres trans, por ejemplo, durante las evaluaciones de este INPREP en Latinoamérica. Pero ahorita ya también nos decía Andrea, estas cifras que vemos en la Condesa, eso es lo que ven en la Condesa, pero creo que es lo que vemos la mayor parte de nosotros, un resurgimiento de la sífilis. Si vemos esta gráfica que me facilitó Andrea y que nos mostró hace rato, vemos esta línea roja donde vemos cómo se ha comportado VIH a lo largo de los años en la Clínica Condesa, y es una enfermedad prácticamente estable, ni para bien ni para mal, no se mueve mucho para arriba, no se mueve mucho para abajo, pero vean la línea azul. La línea azul es particularmente interesante, cómo estaba la prevalencia de sífilis hace aproximadamente 10 años, cómo se va manteniendo. Y como hemos visto, muchas cosas nos pasaron en la pandemia, pero después de la pandemia hemos tenido un resurgimiento de un montón de problemas y hemos estado viendo un incremento en sífilis. Estamos viendo mucha más sífilis de la que veíamos previamente, pero ya no es solo si los que usan PrEP o los que no usan PrEP, o sí, son las personas que viven con VIH o los que no viven con VIH. En estas cifras de la Clínica Condesa, en personas VIH negativos hay incremento de la prevalencia de sífilis, en VIH positivo hay incremento de las cifras de sífilis, pero vean, adicionalmente, en VIH negativos el 15% tiene títulos mayores de 1 a 64. O sea, tiene pruebas no treponémicas, VDRL o RPR, verdaderamente en títulos altos. Y cuando volteamos a ver a las personas que viven con VIH, el 33% tienen títulos arriba de 1 a 64, lo cual es relevante porque también nos hace voltear a ver la posibilidad de otras complicaciones de sífilis, como en este caso neurosífilis, que es otro problema adicional. Y vean estas cifras que han estado acumulando en las cifras en la Clínica Condesa, las punciones lumbares que realizan y las que resultan positivas y que se confirman como neurosífilis. Entonces, pues como que sí tenemos un problema, o sea, sí traemos incremento de infecciones de transmisión sexual, sí tenemos sífilis, sí tenemos neurosífilis, o sea, y bueno, ya ni decir que evidentemente esto viene acompañado de otras enfermedades de transmisión sexual que a veces por el tipo de escrutinio no las buscamos tanto como Neisseria o como clamidia, porque también es algo que nos restringe, el que lo pienses, el que lo busques y el que tengas cómo buscarlo, pero es un problema. Y entonces yo creo que en esta etapa del cambio sí ya vamos como ok, bueno, a lo mejor sí tenemos un problema, a lo mejor sí estoy gordito y a lo mejor sí tenemos un problema con otras infecciones de transmisión sexual y deberíamos hacer algo. Entonces empezamos a ver esta cuestión, regreso, prevenir con medicamentos. Y en este caso, prevenir infecciones de transmisión sexual con un antibiótico, específicamente doxiciclina.
¿Y por qué doxiciclina? Pues por muchas razones, pero una de ellas es un medicamento barato, es un medicamento que conocemos desde hace mucho tiempo, pero que además históricamente lo hemos utilizado para el tratamiento de infecciones de transmisión sexual. Lo mismo para clamidia, sífilis, neisseria, micoplasma, chancroide, linfogranuloma venéreo, uroplasma. Su amplitud de espectro para este tipo de enfermedades lo hace muy interesante como, bueno, podría ser lo que nos ayude en este sentido. Así que se volteó a ver a la doxiciclina como la alternativa de ese medicamento que pudiera ser usado como prevención. Y viene esta prueba de concepto, este estudio pionero, la doxiciclina usada como prevención de ITS en personas usando PrEP, y entonces se usa esta doxiciclina como un PrEP. Ustedes lo conocen, pues PrEP, tomándolo periódicamente, usándolo de manera diaria. Entonces doxi usado como PrEP, doxi usado 100 miligramos por día durante 48 semanas, y empiezan a ver si eso ayuda a disminuir la incidencia de infecciones de transmisión sexual. Y interesantemente, vean cómo se va comportando la incidencia durante el seguimiento, y cuando vemos gonorrea o clamidia, la reducción es del 82%. O sea, y si vemos cualquier infección de transmisión sexual y incluimos gonorrea, clamidia, sífilis, cualquiera de sus combinaciones, la reducción es prácticamente del 98%. Es como que no suena tan descabellado esto de usar doxiciclina como prevención. Y entonces viene esta otra parte que ya impulsa mucho el doctor Molina, y entonces abre esta estrategia ya no de doxi como PrEP utilizado diariamente, sino doxipep, el usarlo como post-exposición, y nos lo presenta desde CROI en 2017, e introduce a esta corte de hipergay como personas que están recibiendo PrEP. Si tú les agregas el utilizar doxiciclina como post-exposición, y como post-exposición es utilizado darle 2 tabletas de 100 miligramos, es decir, 200 miligramos 24 a 72 horas después de haber tenido la actividad sexual de riesgo, actividad sexual no protegida, y es una sola dosis. Entonces es un poco como el PrEP on demand, ¿no? Ya nomás cuando lo requieres, lo tomas. 200 miligramos, una sola ocasión, 24 a 72 horas, lo introduce en esta corte de personas recibiendo PrEP en hipergay, y vean los resultados. Cuando vemos, a mí me fascinan estas gráficas porque pues son visualmente como los que no reciben PrEP tienen más incidencia de infecciones de transmisión sexual que los azulitos que sí lo reciben. Cuando los separamos por clamidia, se ve como los que no lo reciben tienen más clamidia que los que sí lo reciben. Cuando lo vemos por sífilis también, y vemos en gonorrea no vemos una diferencia. No vemos que esta doxiciclina como posexposición haga una diferencia. Entonces doxipep en hipergay podemos ver que sí reducen las infecciones de transmisión sexual, particularmente clamidia y sífilis, pero no tiene un efecto en gonorrea. Venimos viendo este estudio de doxipep, lo empezamos a ver desde el AIDS en 2022, y hemos estado viendo, ya este es un escenario un poco más amplio, ya me brinqué, pero es un escenario más amplio porque ya no solo son personas que están en PrEP, ya aquí abre a otra población, personas que viven con VIH. Entonces empieza a ampliar el rango de la gente a quien quieres llegar, y entonces tanto a personas que están en PrEP como a personas que ya tienen VIH se les ofrece utilizar doxipep. Insisto, una sola dosis de doxiciclina, 200 miligramos, máximo 72 horas después de haber tenido la actividad sexual de riesgo. Y bueno, ¿qué podemos decir de doxipep? Que vean,
la diferencia entre infecciones de transmisión sexual, entre los que usaban doxiciclina y los que estaban en el estándar de atención, evidentemente tenían menos infecciones de transmisión sexual los que usaban doxiciclina, pero esto se repetía en ambos grupos, en los que tomaban PrEP o en las personas que ya vivían con VIH. Entonces, doxi-PrEP vuelve a verse como una estrategia que puede prevenir en poblaciones que usan PrEP o en poblaciones que tienen ya infección por VIH. En este doxi-PrEP también han estado haciendo un seguimiento de, bueno, y esto de andar usando doxiciclina no tendrá implicaciones en la resistencia. Es un tema que todavía andamos colgando por ahí, pero en este estudio de doxi-PrEP la verdad es que el incremento en la resistencia, particularmente buscada en gonorrea o en Staph aureus, no ha sido altamente significativa. Yo creo que no es algo que debamos desdeñar, pero tampoco es algo que parezca tan relevante. Luego de repente sí nos preocupamos, pues, en infectología andamos como que cuiden los antibióticos y luego andarlos dando así, pero luego vemos que usan ceftriaxona para el dolor de garganta y entonces se nos olvida, ¿no? Ya sabíamos que en este estudio de doxi-PrEP las cosas iban bien, y ahora en CROI de este año vimos la parte abierta de doxi-PrEP, y vean, cuando estaban aleatorizados al inicio, pues los que tenían doxi-PrEP contra el estándar de cuidado, pues tenían menos cantidad de infecciones de transmisión sexual, pero cuando ya abrieron el estudio, usted estaba en el grupo placebo, pero lo dejamos tomar doxi-PrEP. Vean cómo disminuyen las infecciones de transmisión sexual. O sea, si a alguien le sigue quedando duda, pues no hay duda. Pero algo interesante en esta parte del estudio abierto es cómo analizan los que les había tocado el estándar de atención y cómo era su comportamiento sexual y cómo es su comportamiento sexual ahora en la fase abierta. Y vean, cuando ven el comportamiento sexual, el número de parejas sexuales en promedio era de 8 en el estándar de cuidado. Cuando los pasan a fase abierta, lo duplican a 16. El número de eventos de actividad sexual sin usar condón era de 4, lo pasan a duplicar otra vez a 8, eso actuando como insertivo, como receptivo, también actividad sexual sin condón, 8 a 10, es decir, incrementaron como su riesgo y a pesar de eso disminuyeron. ¿Qué podríamos concluir en doxi-PrEP? Este estudio que llevamos varios años viendo sí reduce las infecciones de transmisión sexual, también lo redujo en la fase abierta a pesar del incremento de parejas sexuales y de eventos de actividad sexual sin condón, y otra vez, pues como que no tiene efecto sobre gonorrea. Otra vez Jean-Michael Molina está siendo provocativo en estas ideas, trae este estudio de ANRS Doxivac, donde agarra personas que están en PrEP, que ha sido su foco principal, y los aleatorizan a recibir doxi-PrEP o no, pero además luego hace una división para vacunarlos con vacuna de meningococo, pensando que este efecto, digamos, amplio o cruzado pueda ser de utilidad. No les voy a contar de ese porque no me alcanza el tiempo y me van a bajar, pero en la parte de doxi-PrEP solo les diré lo que ya se imaginaban, que obviamente en este estudio también vemos que doxi-PrEP disminuye la incidencia de infecciones de transmisión sexual. Así que en Doxivac también vemos reducción de infecciones de transmisión sexual, específicamente clamidia y sífilis, no así en gonorrea. Les hago un resumen intermedio. Tenemos por lo menos 3 estudios grandes que demuestran reducción de clamidia y sífilis, específicamente en poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres, en mujeres trans, ya sea recibiendo PrEP o ya sea personas que ya tienen VIH. Es menos efectivo contra gonorrea y es bien tolerado. Y ya ahora tuvimos oportunidad de ver en CROI de este año, pues en implementación, este estudio que mostraron de una clínica de enfermedades de transmisión sexual en este icónico barrio Castro de San Francisco, cómo empiezan a ofrecer PrEP. Lo interesante es
que la gente acude y pide Doxipep, y vemos cómo impacta Doxipep ya implementado en una clínica en vida real. Entonces, vemos cómo Doxipep, pues ya viéndolo funcionar, mostraron también estos datos un poco más poblacionales de San Francisco, cómo al emitir en San Francisco lineamientos para prescribir Doxipep, particularmente para estas poblaciones que han sido evaluadas, y ven ya una reducción poblacional de la cantidad de infecciones de transmisión sexual. Así que yo creo que ya vamos en la etapa de, ok, entonces sí tenemos un problema, sí estoy gordito, sí tenemos infecciones de transmisión sexual, pero además hay algo que hacer. O sea, tenemos estrategias de algo que funciona, ya sabemos que hay que dejar de comer, hacer ejercicio, ya sabemos que Doxipep funciona, entonces pues ya hay que hacer algo. Y entonces el punto es, ahora hay que pensar en la implementación. Y yo creo que con Doxipep pues tenemos claro, la efectividad está demostrada. En poblaciones específicas no hemos podido demostrarlo, ya por cuestión de tiempo no puse, pero hay estudios en mujeres cis y no hay ese efecto. O sea, lo que se ha logrado demostrar es en hombres que tienen sexo con hombres, en mujeres trans, en personas que reciben PrEP, en personas que viven con VIH, es para enfermedades específicas, clamidia, sífilis, no así para gonorrea. Todavía traemos algunas